¿Te interesa conocer más sobre personas profesionistas, artesanas, artistas, personas diversas? Entonces, este espacio es para ti. Estás viendo Pregúntale a... Soy Marco Antonio Vázquez Dávila, me dedico a la etnoecología y la etnoecología es un campo de interacciones entre los conocimientos, entre los usos, el manejo, las cosmovisiones, realizan los grupos sociales del mundo con su entorno, con sus ecosistemas, agroecosistemas, otras especies. Y está estrechamente relacionada con la etnobiología, que surge en la ciencia occidental un poco antes, la etnobiología, donde, digamos, hay personas que se especializan un poco en estudiar la relación humano-animal, etnozoología, humano-planta, etnobotánica. Entonces, la etnobiología como que se conforma con diferentes reinos de interacción del humano con esos reinos. Y la etnoecología estudia más bien todo el conjunto de interrelaciones, enfatizando en cosmovisión, conocimientos y prácticas. ¿Dónde se estudia para ser etnoecólogo, etnoecóloga? Para ser etnoecólogo en la actualidad aún no hay un campo, digamos, universitario específico, sino son materias que uno puede tomar en la licenciatura, en la maestría, en el doctorado y desarrollar la investigación en campo con un enfoque etnoecológico. En la actualidad, pues las licenciaturas en biología, en antropología, principalmente, tienen dentro de su retícula alguna materia llamada etnoecología. Igual una maestría o doctorado en estos campos, antropología o biología, va a tener a los profesores, digamos, especialistas en el campo de la etnoecología. ¿Cómo es un día en campo? Un día en campo para un etnoecólogo es pues el descubrir esas interacciones del ser humano con el que está trabajando, hombres, mujeres, adultos, mayores, niños, con su entorno. Entonces es maravilloso el día a día estar encontrando conocimientos o creencias o prácticas relacionados con los insectos, digamos dentro de los insectos con las abejas, con las libélulas, con recursos comestibles o medicinales en el campo de la entomología, o digamos con los hongos sagrados, los hongos medicinales, los hongos comestibles en alguna localidad. Y lo mismo sería para otros ejemplos. Entonces, uno va con, le llamo yo, la red amplia para estar atento a estas indicaciones de la sabiduría tradicional que nos van enseñando la anatomía, la fisiología, la propia ecología de plantas, animales, hongos o microorganismos. Entonces, el día de campo del etnoecólogo empieza desde muy temprano, o pues a veces también puede ser por las noches que sale uno a conocer lo que la gente conoce, usa, maneja. ¿Qué actividades se realizan en campo? Pues principalmente es digamos, es un área del conocimiento donde hay diálogo
Entonces, lo primero es el diálogo, es estar conversando con las personas y estar atento a las respuestas, y después de estas respuestas hacer más preguntas. Obviamente también es importante tener un registro de lo que las personas nos están diciendo en el campo. Ese registro puede ser escrito o podríamos estarlo grabando. Siempre se requiere pedir a la comunidad y a las personas su consentimiento para hacer este registro, ya sea en nuestra libreta de campo, ya sea en una grabadora, ya sea a través de el video. Entonces estamos conversando y registrando esa información. Estamos haciendo caminatas, por ejemplo, o lo que se llama observación participante. Si se trata de documentar cuál es la alimentación, hay que ir a conseguir los insumos y después estar en el lugar en donde se está transformando esos recursos y después, pues obviamente, consumirlos. Entonces, las actividades que se realizan en el campo son principalmente esta cuestión de dialogar, que en general los conocemos como entrevistas, hay diferentes tipos de entrevistas, observar y hacer lo que se llama la observación participante o también la participación observante. Entonces, es, entre comillas, ayudar a las personas a hacer lo que ellos están haciendo. Obviamente, si no sé navegar en una canoa, en un cayuco, pues ¿cómo voy a poder ayudar? O si no sé cocinar, ¿cómo digo que voy a ayudar? Más bien es participar y tratar de aprender. La cuestión de cestería, por ejemplo, o de los textiles, pues requiere de, no es tan sencillo de buenas a primeras hacerlo. Participar en una ceremonia o estar atento escuchando los relatos míticos, las historias sagradas, requiere también de todo una ética del comportamiento, ética de el investigador junto con las personas con las que está trabajando. Si estás participando, ¿en qué momento registras lo que te están contando? Sí, es un tanto difícil. En este caso podríamos ir dos personas a hacer el trabajo de campo y en lo que uno registra, el otro está haciendo las preguntas o está participando. En el caso muy famoso de los hongos sagrados en Huautla de Jiménez, Gordon Wasson pidió el auxilio o contrató personas que estaban filmando, tomando fotografías, mientras él platicaba, conversaba con María Sabina, mientras él tomaba los hongos sagrados. Entonces, si estamos solos nosotros, como en el caso de Richard Evans Schultes en la Amazonía, pues consiste en registrarlos a mediados del día o a final del día, hacer tu diario de campo. Entonces, el diario de campo es una herramienta de la etnografía, de la antropología, muy importante, de estar registrando, tener esa habilidad, esa costumbre de registrar lo que sucedió durante el día. ¿Cómo es un día en la oficina o en el laboratorio de un etnoecólogo? Pues básicamente es la transcripción, es el plasmar en un documento electrónico lo que escribimos en campo, o también consiste en la identificación de esos organismos que recolectamos en el campo, las plantas, los animales, los hongos, los recolectamos con el permiso de la comunidad o con el permiso de las autoridades municipales, federales,
y lo traemos al laboratorio con la finalidad de poder tener un ejemplar demostrativo. Pues en inglés es un voucher specimen. Entonces, con este ejemplar demostrativo podemos estar seguros de la identidad, digamos, biológica del organismo, de los organismos con los que estamos trabajando. En la actualidad, el registro fotográfico también es muy importante y tendríamos que estar haciendo nuestras carpetas, los archivos con las fotografías que tomamos en campo. ¿Cómo se logra la objetividad en las investigaciones si se basan en relatos que la gente te cuenta? Esta es una discusión muy interesante, en donde la objetividad de la ciencia occidental parte de una premisa que en muchos casos es un prejuicio. Se considera que la ciencia es objetiva. Es una consideración de la ciencia occidental. El humano es un subjeto. El humano tiene subjetividad. No es un objeto. Entonces, siempre va a existir una carga de subjetividad. Vamos a tratar de describir lo más cercanamente posible el hecho observado desde nuestro marco teórico, que ya constituye una cuestión de preferencias, de escuelas, de estilos, de cuestiones históricas. Cuando en la antropología del siglo XIX o los previos antropólogos había el concepto de raza muy claramente marcado y de superioridad de la tradición eurocéntrica. Entonces, las descripciones que hacen en ese momento, con el marco teórico que tienen, en la actualidad los vemos como racistas, como completamente subjetivas, como políticamente incorrectas. Entonces, si vamos un investigador con una carga política, una carga social determinada, la carga A y la carga B, las dos personas van a ver cuestiones desde su punto de vista objetivas completamente diferentes. Entonces, en esta cuestión no es tirar el aporte de la objetividad, sino es ponerlo en contexto. Es importante estar observando, trabajando con las personas durante largo tiempo. Si solamente, digamos, me sumerjo un segundo en el tema, si temo a las personas con las que estoy trabajando, si voy lleno de prejuicios, seguramente mi reporte va a estar cargado de subjetividad. No importa cuántas veces repita yo el cuestionario, si voy con esa carga prejuiciosa, allí no vamos a tener objetividad. Entonces aquí algo de esta objetividad, creo que es muy importante lo que el profesor, que tuve la fortuna de contar con su asesoría, Efraín Hernández Xolocotzi, considerado el padre de la etnobotánica en México, nos comentaba: ¿vas a hacer etnobotánica? Muy bien. Hay que irse al campo, hay que trabajar con las personas. Tenemos que desechar todo ese bagaje de supuesta superioridad de la ciencia occidental en relación con las otras ciencias. Y algo muy importante, ¿para qué? ¿Para quién vas a estar haciendo etnobotánica? Entonces, esta cuestión de la objetividad tan preciada en la ciencia occidental, sí es muy importante, es tratar de ser lo más fiel posible a lo que está ocurriendo en el campo.
y a lo que las personas nos están mostrando en el campo. Esto lleva tiempo, es otra de las enseñanzas del maestro Efraín Hernández Xolocotzi, que es la sabiduría acumulada a lo largo de tanto tiempo, de cientos, miles de años, tarda en recopilarse. No es con una visita corta, no es con, digamos, un acercamiento superficial a ese conocimiento, uso, manejo, y mucho menos, por ejemplo, a las cuestiones de cosmovisión, que requiere de la confianza de las personas. Entonces, primero necesitas tener esa confianza de la gente, necesitas establecer lo que en inglés se llama el rapport, para poder estar seguro de lo que la gente te está platicando es lo más cercano a lo que realmente están haciendo. Y algo importante también, la sabiduría popular nos dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, una cosa es lo que nos están platicando las personas y otra cosa es lo que están haciendo las personas. Entonces, de ahí la observación participante. Las entrevistas son importantes, pero estar ahí, vivir con las personas, te va a permitir convertirte en lo que en antropología se llama una autoridad en el grupo con el que estás trabajando, en el tema en el que estás trabajando. ¿Cómo o por qué, en mi caso, decidí dedicarme a esta profesión? Bueno, en lo particular soy de la ciudad de Oaxaca, aquí en México. Oaxaca es un estado pluricultural y mega diverso, biológica y ecológicamente hablando, y en la prepa tuve la gran oportunidad de tener, mediante una especie de servicio social, una cierta inmersión en comunidades zapotecas de la Sierra Norte de Oaxaca. Entonces me interesó mucho el poder interactuar con ellos, digamos, con lo que después sería mis estudios profesionales y el trabajar con ellos temas de medio ambiente, temas de producción de alimentos. La ritualidad siempre me fascinó, me parece una, digamos, construcción humana para la adaptación ante las crisis de los ciclos de vida, ante las crisis globales, existenciales, humanas, pero también existenciales de la vida en la Tierra, como la pandemia que acabamos de sufrir. Entonces, con este acercamiento hacia el respeto a la naturaleza, hacia el tener la idea de que el ser humano no es la única criatura o la única especie que está en la Tierra, sino el ponerlo al mismo nivel que los demás elementos, seres de la naturaleza o el propio conjunto de la naturaleza, me llevó a querer trabajar desde un punto de vista profesional con esta relación humano-naturaleza. ¿Qué es lo que más me gusta de mi profesión? Bueno, pues hay varias cosas, pero creo que el trabajo de campo es la madre de todos los datos. Estando en trabajo de campo, me maravillo, me divierto, aprendo, los sentimientos afloran, y entonces lo que más me gusta de mi profesión es el poder aprender todos los días con las personas con las que interactúo. Tengo también como placer por la lectura, y entonces el contrastar lo que han escrito otras personas antes o al mismo tiempo que yo es también muy, muy interesante, y es otro espacio más de aprendizaje. Algo bonito que me haya pasado en relación con mi profesión,
tuve la gran oportunidad de convivir con los Yokojinikov, o conocidos como chontales de Tabasco, y era mi primer trabajo de campo fuerte. Estuve 2 años viviendo en comunidades chontales, principalmente en Tamulte de las Sabanas y Quintín Arauz, y entonces de tanto estar preguntando, interactuando con personas diversas de las comunidades, de pronto un intelectual yocotano, Enrique Hipólito, un gran amigo mío, me dice, bueno, ¿y de dónde sacaste tú esto? ¿Cómo es que lo aprendiste? ¿Por qué sabes tú esto que a lo mejor yo no lo sabía? Entonces, es tener eso bonito es que de pronto puedes tú, como alguien externo a esa cultura, comentar de tú a tú con las personas sobre su cultura, y que, digamos, se maravillen ellos de su propia cultura. Es como si alguien de otro lugar viene y nos dice, es que ustedes los oaxaqueños se creen que no tienen una afiliación étnica, pero realmente comen comida mesoamericana, piensan como mesoamericanos, etcétera. Entonces, deberían de darse cuenta de ese gran bagaje mesoamericano que tienen. Hablando de relatos, de rituales, he tenido la oportunidad de escuchar historias muy, muy interesantes del respeto a la naturaleza, de el pensar que existen muchos mundos posibles dentro de este mundo, no solamente hablando de los humanos, sino también de animales o plantas, y esto me abre mucho la perspectiva de quién soy, qué es lo que quiero, cuál debe ser la ética del comportamiento del ser humano ante la naturaleza y ante el propio humano. Entonces, esta me parece algo muy bonito. Otra cuestión fue el nuevamente poder entender, creo yo, desde adentro ciertos aspectos culturales. Otro de mis trabajos de campo consistió en conocer las plantas rituales entre los descendientes yorubás en Cuba, y al estar participando en las danzas rituales para los diferentes dioses y en diferentes momentos, el realmente estar sintiendo y pensando lo que la gente me dice que hace desde su cosmovisión. Entonces, es cuando definitivamente has interiorizado lo que ellos te habían platicado previamente, cuando creo que han sido momentos muy, muy bonitos en la profesión. ¿Qué es lo que menos me gusta de mi profesión? No es en sí de la profesión, sino de la percepción que tienen otros investigadores sobre lo que hace un etnobiólogo o un etnoecólogo. En el caso muy particular de la biología en México, no en todas las ramas, pero en muchas ocasiones se piensa que es como poco serio, o incluso que es como un arma de doble filo el hacer por ejemplo, etnobotánica. En el caso de la etnozoología, lo mismo, se privilegian los estudios, digamos, taxonómicos, los estudios ecológicos, y los estudios etnozoológicos se ven como, bueno, están infravalorados. En el caso de la etnomicología, afortunadamente no sucede esto, porque la micología en México nace al mismo tiempo que la etnomicología. Entonces, los micólogos tienen un gran aprecio sobre ese conocimiento tradicional de las comunidades étnicas de nuestro país en cuanto a los hongos. Entonces, eso es lo que, digamos, no me gusta tanto de la percepción de otros académicos en relación con la etnoecología, etnobiología.
¿Cuál es la importancia de la etnoecología? Es una transdisciplina. Entonces, si empezamos a hablar de los colectivos trans, digamos, ya tenemos un acercamiento hacia la otredad, ya tenemos una empatía con el decir, más que seguridades, objetividades, campos, disciplinas, subdisciplinas, una carrera para sí mismo, más que una carrera para el servicio, ya podríamos estarnos imaginando cuál es la importancia de la etnoecología. Es el estar situados en lo que ahora se llama las ciencias de la complejidad, el estar, saber que nada es certero más que la incertidumbre y estar pues buscando el aporte de la resiliencia ante estas crisis socioambientales actuales. ¿Cuáles son los retos más grandes a los que te has enfrentado en tu profesión? Pues quizás en la parte de la comunicación de la ciencia, los retos son que precisamente nos dé tiempo de vivir la profesión, amar el trabajo de campo, disfrutarlo, escribir y finalmente publicar. Desde muy pequeño, cuando estaba en los primeros años de mi carrera, yo estudié para ingeniero agrónomo. Escuché una frase que me gustó mucho, una oración que dice: la ciencia no es ciencia si no se comunica. Entonces, esta comunicación, he privilegiado la comunicación oral, he participado en cientos de encuentros, congresos, charlas, entrevistas, pero el llevar a cabo la publicación final con, digamos, estándares actuales, privilegié la publicación en mi propio idioma, en muy poquitos casos con alguna traducción a los idiomas nativos, pero en la actualidad, ante, digamos, la hegemonía del sistema investigativo en inglés, pues es importante estar publicando en esta lengua. Entonces, a lo mejor fue cambiar un poco esta estrategia de comunicación y el iniciar a publicar en inglés. Alguien a quien admire en mi profesión, esto me emociona mucho. Pues bueno, admiro a Efraín Hernández Xolocotzi, que en paz descanse, a Miguel Ángel Martínez Alfaro, por su entrega, por su, digamos, ser férreos en esta cuestión de la etnobotánica mexicana para el servicio de las comunidades de los mexicanos. Tengo colegas también que admiro mucho por su trayectoria y su capacidad de escribir profusamente. Estoy hablando, por ejemplo, de Víctor Manuel Toledo, el impulsor realmente de la etnoecología en nuestro país. Écar Boegue, que desde la antropología es un sabio en la relación humano-naturaleza. Alejandro de Ávila es contemporáneo y también una persona, un sabio, sabe muchas cosas. Admiro a mujeres etnobiólogas. Voy a decir algunos nombres, no quiere decir que otras no. Abigail Aguilar, Esther Katz, antropóloga francesa. Admiro a Cristina Mapes, a Olga Lucía Sanabria, una doctora colombiana que hizo en México su maestría y doctorado con la dirección de Daniel Sizumbo y Patricia Colunga. También son
personas realmente admirables. En la etnomicología, definitivamente el doctor Gastón Guzmán, el doctor Teófilo Herrera, que se les ha llamado los pilares de la etnomicología en nuestro país, sabios y sabias de las comunidades. En este caso quisiera mencionar a María Sabina, precisamente, quien gracias a sus conocimientos y a su disposición pudo nacer a nivel mundial la parte de la etnomicología, y hay un largo etcétera de personas a las que admiro por su compromiso con la ciencia, por su compromiso con las comunidades, y les digo, hay un largo etcétera. La doctora Emma Estrada de Chapingo, mis colegas también colombianos, Álvaro, y Alejandra Naranjo, ese compromiso que tienen con las comunidades en Brasil, Heraldo Medeiros Costaneto, Ulises Paulino Albuquerque, Alves para la etnozoología. En Estados Unidos, pues bueno, Nicole Solt, Eugenio Jung, Jen Anderson, Gary Nabhan. Pienso que son personas realmente que se dedican, que trabajan fuertemente para la cuestión del avance de la etnoecología, y en el mundo de la agroecología, etnoagroforestería, Ana Isabel Moreno Calles. Bueno, quiero mencionar a mi esposa, la maestra Gladys Isabel Manzanero Medina, que impulsó en Oaxaca la materia de etnobotánica a nivel de posgrado. ¿Qué me ha dejado mi profesión? Pues realmente la satisfacción de hacer las cosas que amo hacer, no sentirlo como un trabajo, sino sentirlo como una pasión, que me pagan por ello. Quiero decir que soy profesor de asignatura de tiempo completo en el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, en donde he tenido la gran oportunidad de colaborar como asesor de más de 120 jóvenes, hombres y mujeres, una gran cantidad de ellos indígenas, con los que he aprendido muchísimo. Y bueno, también la posibilidad anteriormente más de tener publicaciones, y también de asistir a congresos en donde los conceptualizo como islas de placer en medio del océano de trabajo, porque ya dije que el trabajo no es trabajo, en donde puedes dialogar con un café o con una cerveza en la mano con grandes personalidades mundiales, en donde puedes aprender aún más sobre estos temas etnoecológicos a nivel nacional, a nivel internacional. ¿En dónde puede trabajar un etnoecólogo? Bueno, muy recientemente el fundador de la etnoecología en México fue secretario de Medio Ambiente. Entonces, un etnoecólogo puede trabajar en diferentes ámbitos, puede ser profesor de todos los niveles, licenciatura, maestría, doctorado, prepa, secundaria. Puede ser un investigador, entonces en los centros de investigación también tengo colegas que están trabajando. Puede llegar a dirigir un centro como Alejandro Casas, otro de las personas admirables en nuestro país para el estudio de la etnoecología. Puedes trabajar en la iniciativa, digamos, como asociación civil, como organización no gubernamental, o también puedes trabajar en dependencias municipales, estatales, federales.
¿Qué habilidades debe tener una persona para dedicarse a la etnoecología o a la etnobiología? Pues la primera es ser empático. No puede ser antipático, empezando con prejuicios de no creer lo que dice la gente, de tratar de objetivizar mediante cualquier método lo que te están diciendo, sino tener esa habilidad de la empatía. Tener paciencia, tener amor, gusto por el trabajo de campo, gusto por el registro etnográfico, tener cierta habilidad de escuchar o una gran habilidad para escuchar y de tratar de aprender otros idiomas y estar abierto a otras epistemologías, tener gusto también por la colección, por la recolecta de especímenes. Entonces, no tener miedo al campo, tienes que tener una buena condición física y también estar dispuesto a estar trabajando largas horas en las bibliotecas, en la biblioteca virtual y en la escritura de tus reportes. ¿Qué es la epistemología? Es la explicación que le damos a cómo se genera el conocimiento. Entonces, no hay digamos, la epistemología occidental nos dice que el conocimiento tiene un método para generarse. Sin embargo, las miles de otras culturas nos dicen que el conocimiento se genera en el día a día, que todos tenemos esa capacidad de problematizar y de encontrar una solución. En este caso, el libro El pensamiento salvaje de Lévi-Strauss nos está indicando que los grupos étnicos mal catalogados como primitivos tienen esta capacidad de tener un sabio, de tener un tecnólogo, de tener un investigador, varios investigadores dentro de la cultura. Entonces, la generación del conocimiento en la ciencia occidental se privilegia la cuestión individual y en las demás culturas es una generación colectiva en donde sí hay especialistas, pero el conocimiento es repartido y compartido no solamente en digamos, instituciones como las universidades, sino en la cotidianidad. Entonces hay una ciencia de lo concreto, nos dice Lévi-Strauss, en donde se están problematizando cosas para la supervivencia humana. Algo paranormal que me haya pasado en mi profesión, pues comentaba que principalmente mediante técnicas rituales consistentes en la danza y en el escuchar la música en Cuba, pude ver cómo, digamos, alguien de el grupo que estábamos danzando era, según la explicación, de origen africano, poseído, digamos, o donde llegaba una deidad a introducirse en la persona y la persona completamente cambiada de actitud, era trasladado al cuarto de santo, así se le llama, y regresaba ya investido con, digamos, la simbología, el vestido y el ajuar de el santo en cuestión, haciendo pues trabajos de limpieza, Ebo se le llama, o prediciendo cosas, aconsejando a las personas para pues ahora le diríamos el buen vivir. Esto es, me parece, lo más cercano a algo paranormal que me ha sucedido. ¿Alguna leyenda, creencia sobre algún animal o planta u hongo que me haya sorprendido?
Bueno, siempre es sorprendente los nombres de las plantas, los nombres de las acciones de las personas con relación a los animales. Entonces, en alguna ocasión, en la Sierra Norte, me decía un compadre, un amigo, me dice, esta gente es bien chambeadora, y se refería, llamaba gente a las abejas, a unas abejas sin aguijón muy pequeñas, y estaba describiendo cuál es como el etos, el comportamiento de estas abejas, y hablar de ellas con mucho respeto. Otra cuestión que me llamó muchísimo la atención fue cómo los hongos en Sierra Sur, del grupo de los Lycoperdon, unos hongos, digamos, en forma de esféricas, iban como engañando a una persona que estaba buscándolos. Vio en un paraje estos hongos, se interna en el bosque y de pronto los hongos aparecían un poco más adentro del bosque, y finalmente vio que no eran hongos, sino que se transformaron en codornices. Entonces, esta idea de ser burlado por una deidad, como en el centro del país es Tezcatlipoca, que se puede convertir en codorniz, me pareció muy interesante en la Sierra Norte. Él estar ofreciendo en un ritual miel de abeja nativa, junto con, o en una pasta hecha un dulce con camote, a cruces revestidas de verde para que llueva, me parece algo muy interesante. Y como esto hay una gran cantidad de creencias o mitología que nos está relacionando diferentes agentes dentro de la cotidianidad de las personas. Voy a citar otros dos ejemplos. Uno es la idea de que existe un hombre murciélago jaguar entre los chontales de Tabasco, y su observación muy pertinente de Artibeus jamaicensis, es un murciélago frugívoro que come chicozapotes. Entonces me decían, los Ahtsusbalu, hombre murciélago jaguar, nos pueden detectar porque los humanos olemos a chicozapote. Entonces, cuando inicialmente me lo platicaron, yo no entendía estas relaciones, hasta que después, un año, 2 años después, me señala muy claramente estas interacciones entre el murciélago y el chicozapote, y entre esta cuestión de la, digamos, depredación cósmica entre diferentes agentes de las interacciones. Otra que también me llamó muchísimo la atención, me gustó mucho, fue el del Ajsuyup Banalaj, que significa el señor chile cagado. Entonces, es el Capsicum anum glabiusculum, es el chile que se dispersa por las aves, y el nombre se refiere precisamente a un ave que ellos identifican como chilera, que es Pitangus sulfuratus, a la planta del chile silvestre, y al yocotano o yocojinico, que son los hombres verdaderos, los chontales de Tabasco, que están en interrelación directa con el chile que cosechan, el ave que ellos permiten o promueven que el ave disperse las semillas del chile. Entonces, estas son, digamos, lecciones de ecología pura que he aprendido en el campo. Un consejo a los interesados a dedicarse en la etnoecología, pues que no desechen nada de lo que se conoce en campo. A veces vamos por un tema en particular, por decir etnoecología de hongos o etnoecología de los insectos comestibles, y las personas nos empiezan a hablar de otro tema, que a lo mejor en ese momento, porque estoy haciendo la
licenciatura o la maestría, no estoy como muy interesado en registrar. Hay que registrarlo porque finalmente todo es una trama de interrelaciones y lo que nos esté platicando la gente nos va a servir para dar el marco general a la investigación que estemos realizando.